Con nosotros el doctor Domingo Salgado, magistrado del TCJ. Muy buenas tardes. Debo iniciar estas breves palabras, bueno, en primer lugar agradeciendo a la directiva, a la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy por permitir que este evento se realice dentro de sus instalaciones. Al abogado Carlos Moreno, quien preside esa asociación de estudiantes venezolanos en el exterior, esa buena idea de seguir agrupando a los jóvenes que hacen vida política, política no partidista, política buena en Venezuela, y ahora la hacen desde fuera de Venezuela. El señor Ernesto Ackerman, que saludo más que por su presencia, por la labor que están realizando, realmente grandioso. Ese proceso de formar a la semilla, que el día de mañana serán nuestros gobernantes, sin duda alguna, es el éxito que pueda llegar a tener a nuestro país. Y la presencia de aquellas personas que hoy pudieron robarse un poco de los minutos de su agenda para participar en alguna fecha conmemorativa de nuestro país. Por supuesto, también agradezco ese honor que me han brindado en permitirme ser el orador en esta fecha tan importante para Venezuela, donde se celebra el inicio de los actos que finalmente nos llevan a la independencia de nuestro país. ¿Qué ocurrió entonces ese 19 de abril de 1810? Que no es precisamente el acto de independencia ni la declaratoria de independencia como se nos dijo. No es más que simplemente la emancipación del gobierno de Caracas. Y yo, para traspolar lo que ocurrió en ese momento y llevarlo al siglo XXI, quisiera hacer algunas precisiones históricas que pudieran ayudarnos un poco a entender el problema. Recordando los sucesos que antecedieron a esta fecha, nos debemos encontrar en los acontecimientos de España, cuando el rey Carlos IV abdica en favor de su hijo Fernando VII en marzo de 1808, 2 años anteriores, luego de algunas escaramuzas que existieron entre fuerzas que apoyaban a uno y a otro monarca. Posteriormente, 2 meses apenas después, Fernando VII abdica en favor del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, llamado en ese momento José I, quien en todo caso asume el reinato en España. Estos sucesos traen como consecuencia que en España y en las provincias del reino se crean juntas para resguardar los derechos de Fernando VII en el exilio. Y vamos a empezar a establecer algunas comparaciones con lo que ocurre en Venezuela, los cuales tienen repercusión en Caracas, cuando al cabildo local se le propone generar una junta similar a las iniciadas en España, no se logra ningún tipo de resultado. El 19 de mayo de 1809 es nombrado entonces como capitán general de la provincia de Venezuela Vicente Empara. Durante su mandato continuaron las conspiraciones hasta que entonces ese 19 de abril de 1810, subrayo, la burguesía caraqueña, quizás motivada por el temor de evitar una revuelta general que repitiera los sucesos ocurridos en Haití y en República Dominicana, resolvió reunirse en el cabildo con algunas otras personalidades del clero y figuras militares, tal cual como lo señalaba el joven en su exposición, y finalmente Vicente Empara acepta dimitir, y en ese momento se forma lo que se denominó la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Se invitan a otras provincias de Venezuela a secundar el movimiento, recibiendo apoyo de otras 7 provincias, de allí nuestras 7 estrellas iniciales, no recibiendo apoyo de las provincias de Coro y de Maracaibo. Se busca el apoyo internacional, subrayo otro elemento parecido, para el reconocimiento de este paso político que generaba una forma de gobierno en Venezuela. Se convoca en noviembre de 1810 a elecciones para elegir nuestros diputados a nuestro primer Congreso Nacional,
en donde son electos 42 representantes de las provincias de Caracas, Cumaná, Margarita, Barcelona, Mérida, Trujillo y Barinas. En ese momento, la provincia de Guayana, que inicialmente se había adherido a la Junta Suprema, cambió su posición en absoluto apoyo al rey. Por eso es que inicialmente eran 8 y pasaron a ser 7. Dos instituciones importantes que crea esa Junta de la Defensa de los Derechos de Fernando VII, la Academia Militar de Matemáticas y aquí subrayo la Sociedad Patriótica de Agricultura y Economía. En esta se integra el generalísimo Francisco de Miranda y jóvenes figuras que más adelante dan mucho por la libertad de Venezuela. José Félix Rivas, 35 años de edad. Antonio Muñoz Tebar, 18 años de edad. Vicente Salia, el himno nacional, 34 años de edad. El joven Simón Bolívar, 27 años de edad. Y uno no tan joven, Miguel José Sanz, 54 años de edad. Tampoco viejo. Esta asociación, si se quiere, de jóvenes, llegó a contar solo en Caracas con casi 600 miembros, más los miembros de otras filiales, en el caso de Barcelona, Barinas, Valencia y Puerto Cabello. Allí se reunían miembros de todas las clases sociales e incluso formaron parte de esa asociación mujeres en esas reuniones o sesiones de discusión de economía, política, asuntos civiles, religiosos y militares. Más adelante, la sociedad patriótica, esa sociedad patriótica se convirtió en el órgano de resistencia y oposición más importante, al punto que para la celebración del primer año conmemorativo de ese 19 de abril, la voz principal que se abogaba en ese momento era la independencia, las críticas al régimen colonial, la difusión de ideas separatistas y la presión ante un Congreso para que declarara la independencia. Se dice que en ese acto se destrozaron las efigies de Carlos IV y de Fernando VII y se voceaba Venezuela libre, siendo los principales protagonistas Miranda, Bolívar, Rivas y Salias. Quizás esas agitaciones, esas presiones que ya no se podían dar en ese momento por las redes sociales, originaron que unos meses más tarde, el 5 de julio, el Congreso no le quedara más remedio que declarar la absoluta independencia de Venezuela. De allí en adelante, una lucha militar y civil para defender ese paso histórico, político que convierte a nuestro país en una república. 208 años después, Venezuela aún se debate en discusiones políticas y militaristas que ponen en peligro la continuidad de la república y nos coloca en riesgo de regresar a condiciones peores a las que se tenían en la época colonial. Hoy tenemos una economía basada principalmente en la exportación de petróleo, cuya producción en progresiva merma y precios internacionales con lógica tendencia a la baja no le permiten ser ya el país cuya liquidez facilitaba la adquisición en el exterior de la mayor parte de los bienes que su población requiere para subsistir. La casi inexistente institucionalidad de los poderes del Estado, que genera una inestabilidad y desconfianza política, social, económica, lo cual afecta el desarrollo del país. La inseguridad jurídica, fundada precisamente en el ejercicio arbitrario del poder, a través del secuestro de la división de los poderes públicos, lo cual, entre otras cosas, anula la inversión privada, generándose desabastecimiento, desinversión y desempleo. Desconfianza absoluta en la estabilidad y valor del signo monetario en circulación, generándose con ello la peor crisis económica de la historia. Persecución de quienes disientan o se opongan al gobierno, lo cual se traduce en prisión, torturas, asesinatos, expropiaciones, destierros y por lo tanto terror. Las anteriores situaciones son apenas algunas de muchas de las que podríamos el día de hoy seguir enumerando y que colocan a nuestro país en situaciones iguales o peores a la que se tenía en la colonia, lo cual en aquellos momentos el espíritu libertario de jóvenes como Bolívar, Rivas, Muñoz y Salias y la experiencia de Miranda y Sanz los llevaron a exigir al Congreso la declaratoria de independencia y posteriormente ofertar sus vidas en defensa de ese gran acuerdo.
Hoy quizás no tengamos la necesidad de efectuar una declaratoria de separación de ninguna otra nación, pero sí libertarnos de la diabólica injerencia comunista que en Venezuela la han encabezado los gobiernos de Chávez y Maduro, con la tutoría de los hermanos Castro, así como también del control que ejercen las mafias de la delincuencia organizada que desde el gobierno operan en Venezuela. En este sentido, tal cual como lo hicieron los héroes del siglo XVIII, para constituir nuestra primera república nos corresponde a todos, en especial a los jóvenes, cuyo espíritu libertario lo han demostrado en la lucha de calles, donde más de un centenar de ellos en el 2017 ofrendaron su vida por obtener la libertad y defender la democracia. Para ellos, todo el honor. Si regresamos a la época independentista, nuestros héroes libertadores aprovecharon la situación de debilidad del régimen colonial y procuraron apoyo internacional, pero entendieron que solo ellos podían cambiar esa realidad. Los venezolanos ya tenemos un gran pacto social contenido en la Constitución de la República que ratifica nuestros valores innegociables como lo son la democracia, la libertad, la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad, todo lo cual hace constituir a Venezuela en un Estado social de derecho y de justicia, que estamos obligados a defender y no permitir que sucumba frente a los líderes del terror que han llevado a nuestro pueblo a la más terrible miseria que jamás ha visto la historia de Venezuela. La libertad, señores, depende de todos. Juntos seguiremos avanzando. Señores, que Dios bendiga a Venezuela y la Divina Pastora también. Muchísimas gracias.